Hoy vamos a hablar de la fórmula del éxito. Yo creo que todos en este mundo queremos ser exitosos. Y yo defino la palabra éxito tal vez de una forma más entendible. El éxito es la plena y permanente satisfacción que nos hace sentir felices y hacer felices a quienes están a nuestro lado. Cuando usted es feliz y hace feliz a las personas que están con usted, constante y permanentemente, usted es una persona de éxito. Pero para llegar al éxito, no te lo encuentras en una caja de cereal. No es una casualidad. No es que te llegó de la nada. Para llegar al éxito hay que trabajar para él. Para muchos el éxito es tener dinero. Y no precisamente tener dinero es ser exitoso. Porque hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y ni siquiera se puede reunir constantemente feliz con toda su familia. A nosotros nos gusta tomar atajos para no pagar el precio, ¿verdad? Yo recuerdo, por lo menos yo, en mi país, que si estaba un carril de carros cerrado, uno se iba por la orillita y metiéndose para no tener que hacer la fila que hacían todos. ¿Alguien hacía eso? Qué buenos conductores, dale, vamos a dar un premio. Nosotros nos gusta muchas veces llegar tal vez a un banco y hay una gran fila. ¡Ay, qué dicha! Ahí está fulano. Y uno le da un gran beso y un abrazo. Y mientras tanto se iba acomodando uno en la fila y quedaba y se brincó como 20 personas. O en la parada de los buses, ¿verdad? Nos gusta tomar atajos para no tener que pagar el precio correcto. Entonces, muchas personas para sentirse exitosas prefieren tener el dinero que momentáneamente les da muchas cosas, pero de la manera fácil. Entonces un narcotraficante de un momento a otro se ve como un hombre exitoso, porque tiene una mansión, porque tiene esos carros, porque compra arte, porque va a los mejores restaurantes, se ve exitoso. Pero simplemente lo que hizo fue que se brincó la fila y cuando te brincas la fila no pasas el proceso, entonces se extingue rápidamente. ¿Cuánto cree usted que dura un narcotraficante feliz? Hasta que lo agarren, ¿verdad? Según las películas y las novelas que yo he visto, yo creo que les dura como un año. Como un añito donde están comprando y disfrutando, pero ya sus mismas compras y su misma manera de vivir alerta a las autoridades, entonces ya tienen que comenzar a lavar el dinero y a esconderse y de todo, y al final terminan, perdón el término, como ratas, escondidas. ¿Cree usted que esa persona, como los grandes narcotraficantes, le podemos decir que tuvieron éxito? No, se brincaron la fila y compraron éxito. Pero cuando te brinca la fila, te brincas el proceso. Y cuando te saltas el proceso, pues te dura muy poquito el éxito. Un hombre puede tener éxito con las mujeres. Y hay hombres que tal vez tenían 3, 4 mujeres. Y se reunían en las tardes con sus amigos a contarle, tengo una nueva, ¿verdad? Mira qué buena que me salió, apenas va a cumplir 18 años. Y hablaba de su éxito. Pero tarde o temprano se le acabó. Y lo vemos solo, abandonado y triste. Hay mujeres que tienen gran éxito porque son preciosas. Pero todo se arruga en la vida. Y llega el momento donde la mujer esa que entraba a un salón y todo el mundo se paraba a verla, ahora entra al salón y todo el mundo se para a darle campo para que pase con su andadera. Y se les acabó la belleza. Tuvieron éxitos mientras tenían belleza, pero todo se extingue. Entonces tiene que haber algo constante y permanente que nos lleve al éxito. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles y pocos lo encuentran. El camino al éxito es difícil. Cuando hablamos del éxito, y vamos a ver ahora los 3 pasos, pero uno de los primeros pasos para ser exitoso es tener a Dios en nuestro corazón.
Porque dice la palabra de Dios, apartados de mí, nada podéis hacer. El único que va a estar con nosotros en todo tiempo, en las buenas, en las malas, el que nos ve caer y nos levanta, el que nos puede solucionar cualquier tipo de problemas, es Dios. Es Jesucristo en nuestros corazones. Pero para tener a Cristo en el corazón, pues hay que pelear contra muchas cosas. Esta vida nos ofrece tanto, 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 y eso es lo que se llama la puerta ancha, por donde todo el mundo pasa sin esforzarse. Pero hay un camino que nos lleva a la vida, que nos lleva a la bendición, que nos lleva al éxito, que dice la palabra de Dios que es estrecho, que es incómodo. Es ir en contra de la naturaleza de este mundo, es ir en contra de la corriente de este mundo, es ir luchando contra lo que mi propia carne quiere, pero sé que no le conviene. Quiero hablar hoy de lo que es la esclavitud en la cual estamos. Cuando se habla de esclavitud, se habla de personas que no tienen a Dios en su corazón. Y yo creo que todos, como dice la Biblia, nos hemos descarriado como ovejas. Entonces todos hemos sido esclavos de una u otra cosa. Algunos fuimos esclavos de muchas cosas, pero hay personas que son esclavos a la mentira, otros son esclavos al sexo, otros son esclavos a los vicios, a las drogas, a robar. Hay una esclavitud. El problema de la esclavitud es que muchas veces cuando un esclavo nace esclavo, cree que eso es lo normal. Y quiero llevar la historia de lo que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 400 años de ser esclavo en el pueblo de Egipto. Oiga, 400 años. Gente que era libre, una familia próspera, una familia abundante, que era la familia de José, se van a vivir a un pueblo llamado Gosén, que era territorio de Egipto, y ahí comienzan a ser poco a poco esclavizados. Si usted y a mí hoy nos esclavizan y nos ponen grilletes en las manos y nos llevan a un lugar a trabajar 12 horas al día y nos dan latigazos, nos sería sumamente difícil soportarlo. Pero imagínese todo lo que puede cambiar en 400 años. La mentalidad que podía cambiar. ¿Saben cuántos años tiene Estados Unidos como nación? 260. ¿Quién da más? Anda por ahí, ¿verdad? 200 y resto de años. O sea, no hemos llegado ni a los 400 años que duró Israel siendo esclavo. Vamos como por la mitad. Y vea todo lo que ha cambiado esta nación desde el inicio hasta hoy. Es otra totalmente. Cuando llegaron acá los primeros habitantes, esto era totalmente diferente a lo que hoy tenemos. Se pensaban, se creían y se hacían cosas diferentes a las de hoy. Lo que quiero es ver el transcurso del tiempo, porque cuando el pueblo de Israel dura 400 años esclavo, era que venían naciendo generaciones y generaciones. Entonces, para mí que me esclavizaran era muy, muy malo, porque yo conocía la libertad. Pero tal vez ya para mi hijo que nació en esclavitud ya no era tan malo, era como normal. Yo más bien lo cuidaba y todo, bueno, necesito que esté fuerte y de todo para que no me le estén pegando, para que cumpla. Y yo mismo lo educaba, vea papá, nunca le grite a un capataz, baje la cara cuando pase el rey. Y yo mismo lo preparaba para que fuera un buen esclavo, para que no sufriera. Imagínese el hijo de ese hijo, cómo se le iba a explicar. O sea, cuando ya habían pasado 5 o 6 generaciones, ya teníamos esclavos profesionales. Gente bajo el yugo de la esclavitud, pero que pensaban que era normal. Ya nadie pensaba en libertad, porque no la conocían. Entonces decían, bueno, pues eso es lo que nos tocó vivir. Esto no es lo más bonito, pero bien que mal. Pues aquí tenemos comida y eso es lo que tocó. Dice que cuando el pueblo de Israel salió libre y se vio frente al mar y se vio bajo un gran conflicto, dice que ellos comenzaron a reclamarle a su líder Moisés y le dijeron, ¿por qué no nos dejó en Egipto? Imagínense, ya eran libres, ¿por qué no nos dejó en Egipto? Ahí por lo menos comíamos, oye, carne, le dijeron.
Y aquí no tenemos ni qué comer. Y ahí si moríamos nos enterraban. Y aquí nuestros cuerpos se los van a comer las aves de rapiña. O sea, los mismos esclavos en libertad le decían al líder, era mejor cuando éramos esclavos. Porque la mentalidad de esclavos ya había calado en el esclavo, que él pensaba que lo que estaba haciendo era normal y era bueno. ¿Sí me explico? Bueno, así nos pasa a los seres humanos. Nacemos largo de Dios, desprotegidos de Dios, haciendo un montón de cosas en contra de Dios, esclavizados en muchas áreas de nuestra vida, pero nos parece normal. Nos parece normal. Yo les he contado mucho de mi familia y yo hablo de mi familia porque es la que mejor conozco, ¿verdad? Pero todos tienen una familia. Pero yo nací en una familia donde se tomaba licor casi todos los días. Entonces para mí ir naciendo, ir viendo ese modelo, pues era lo normal. Yo viví en una familia donde las cosas se arreglaban a gritos y con golpes en las paredes y con platos rotos y de todo. Entonces pues para mí eso era lo normal. Tal vez naces en una familia donde todo el mundo miente, entonces usted miente y le parece normal. No es que es normal, es que como naciste en esa etapa te parece normal. Dice papá y mamá que estaban en el rezo del niño el 24 de diciembre. Es una tradición, no sé si en todos a las 12 de la noche hay que poner el niño en el nacimiento, ¿verdad? Y papá y mamá estaban con el muñequito, ¿verdad? Con el niñito que iban a poner. Y entre los dos iban a tratar de ponerlo, pero estaban tan borrachos que cayeron incrustados en la cuna. O sea, ahí quedó el niño, el buey y la vaca. Y eso era un gran chiste. Eso era un gran chiste. Entonces, pues para uno, pues uno nace así y uno va viendo y le parece que todo eso es normal. Le parece que la mentira, que anda robando, le parece que robar es normal. El hijo de un asesino, pues le va pareciendo que matar es normal. La esclavitud nos convence que lo malo que estamos viviendo es bueno. Y de pronto nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es malo. Porque cuando vivimos en la senda mala, todo lo que nos pasa es consecuencia. Porque vivimos en la eterna vida de la siembra y la cosecha. Entonces, si yo fui un maleante y anduve asaltando gente y maltratando gente, es muy posible que tarde o temprano me meten un balazo o voy a dar a la cárcel. Porque todo lo que yo hago va a traer la consecuencia. Entonces nosotros, aunque no sabíamos, nosotros sin Cristo nacimos esclavos. Todos. Esclavos a lo que nos enseñó el mundo. Esclavos porque no sabíamos qué era ser libres. Esclavos porque nos parecía natural, porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace. Y Dios nos ofrece pasar de la esclavitud a la bendición, al éxito, al plan de Dios para todos nosotros. Pero nosotros, para poder pasar de la esclavitud a la bendición, hay un proceso que hay que pagar, que es el precio de la conquista. Y quiero referirme hoy a la historia de Josué. Y pueden encontrarlo en su Biblia, en Josué 1. Josué 1. Y leo para ustedes. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló al Señor. El siervo del Señor habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora el Jordán. Este pueblo y tú vayan a la tierra que yo voy a darle a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá por el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo, como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recojan todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida para dentro de 3 días. Ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor Dios va a darles. Después de que el pueblo se preparó y los ancianos y los líderes llegan a hablar con Josué y le dice: así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Aquí vemos 4 veces la misma frase: esfuércese y sé valiente. Se lo está diciendo a Josué. Moisés había conducido al pueblo de Israel por 40 años. Habían visto la gloria de Dios. Habían pasado el mar en seco. Habían visto cómo de una piedra salía agua. Habían visto caer maná del cielo, golondrinas. Habían visto de todo tipo de milagros, de todo tipo de cosas impresionantes. Ya no querían pan, entonces salieron las codornices. Veían el poder de Dios diariamente en un hombre. Y de pronto Moisés muere y le toca a Josué. Qué difícil es cuando nos toca ocupar el lugar de alguien que ha sido tan exitoso. ¿Sabe por qué? Porque si no me salen las cosas como él, ¿qué va a pasar? Es que Moisés tenía un poder que con solo poner la mano en la roca brotaba agua. ¿Y qué pasa si yo pongo la mano en la roca y no sale nada? Y Dios le había puesto a Josué un pequeño, gran escollo. Y le dice: quiero que pases el Jordán en seco. Moisés pasó el mar rojo, pero usted va a pasar el Jordán. Y yo me imagino a Josué toda la noche diciendo: ¿cómo le hago para que este Jordán se abra? ¿Cómo era que lo había hecho Moisés? ¿Cuál mano levantó? ¿Usted sabe qué bronca para uno que le digan: vea, usted tiene que pasar este pueblo en seco? Entonces Josué está en esa disyuntiva: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si no se abre este río? Comparado este río con el mar, eso es cualquier cosa. Pero si no se abre, nadie va a creer en mí, nadie me va a respaldar. Estando él en ese momento de decisión, le viene la palabra de Dios y le dice: esfuérzate y sé valiente. Al ratito le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y al final se lo da como una orden: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que Dios le está diciendo: usted no va a tener éxito si usted no se esfuerza y no es valiente. Y todavía le llega todo el concilio de todos los dirigentes de Israel y se reúnen con Josué y le dicen: Josué, cuente con nosotros. Si Dios va a estar con usted como lo estuvo con Moisés, cuente con nosotros. Pero eso sí, ¿qué le dicen ellos? Sea fuerte y se la repiten de nuevo. Entonces, cuando ya nos hablan tantas veces de lo mismo, es que nos están dando una clave, y hay 3 claves para el éxito: esforzarse y ser valiente. Pero lo primero dice que así, le dice Dios: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Primera clave del éxito: que Dios esté con nosotros. Porque dice la palabra de Dios: separados de mí, nada
podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debo dar para tener éxito? Garantizarme que Dios esté conmigo. Recibirlo en mi corazón, tenerlo dentro de mí y caminar con respecto a sus preceptos. Y ahí es donde comienza el asunto a complicarse, porque caminar con respecto a los planes de Dios para el ser humano no es fácil. Porque al ser humano le gusta hacer lo malo, ¿o no? ¿Quién cree que pecar es feo? Quedaron mudos. Pecar es bonito. Si no fuera bonito, nadie pecaría. Pecar para el ser humano, para la raza humana, el pecar es emocionante, es divertido. El hacer cosas malas es lo fácil. Dice la palabra de Dios, las aguas hurtadas son dulces al paladar. Yo iba de jovencito a robar guayabas. Y me iba con unos amigos, y algunos se estaban acordando ya de sus... Y yo me iba con unos amigos a una finca que había cerca, y nos subíamos ahí con bolsas. Y nos soltaban unos perros, que ya cuando uno veía a los perros, a veces doy bolsa, la dejaba, uno corría como loco. Y esas guayabas eran trofeos. ¿Y saben qué era lo peor? Que en mi casa había un árbol de guayaba. Pero es que qué ricas son las robadas, ¿verdad? ¿Cuántos hombres teniendo una mujer preciosa caen en adulterio con una mujer peor de la que tienen? Y se sienten como un rey con la vieja fea esa, ¿verdad? Pero como es escondidas, se ve más bonita, ¿verdad? Se ve más bonita. Normalmente las cosas prohibidas para nosotros van a emocionarnos, van a hacer que se vea bien. Fui con mi hermano a unas pirámides allá por Guatemala y siempre me acuerdo de él porque es tremendo, peor que yo. Y había un lugar que era prohibido entrar y había un gran rótulo que decía prohibido pasar. Entonces él se fue corriendo y agarró el rótulo y dice, tómeme una foto. Y yo creo que esa foto la tiene en la sala de la casa, con el rótulo, y ya había pasado, ¿verdad?, donde era prohibido. Qué bien se siente hacer lo malo. Qué bien se siente cuando el rótulo dice no tocar, y lo logras tocar. Qué bonito, ¿verdad? Cuando entro veo que no hay cámara ni nada. ¿Por qué será que no se puede tocar? Y lo tocas. Al ser humano le gusta pecar. Sentimos una satisfacción porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces quiere decir que si queremos hacer lo bueno, vamos a ir en contra de nuestra naturaleza. Claro, tengo que tener a Dios en mi corazón. Es el primer requisito del éxito. Pero ahora me están diciendo, tienes que ser fuerte y valiente. Y son dos puntos que se parecen mucho, pero que tienen una connotación. La fortaleza es el mecanismo con que debemos enfrentarnos a nuestras propias debilidades. O sea, la fortaleza es como yo enfrento mis debilidades. Nosotros vamos a tener dos tipos de lucha: contra debilidades internas y amenazas externas. Y la fortaleza, el ser fuerte, es cómo enfrentamos nuestras propias debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Tú y Dios la saben. Para algunos es el sexo y tienen que luchar contra esa debilidad. Para otros es una droga. Para otros es un vicio. Para otros son las mujeres o los hombres. Para algunos es mentir. Para algunos es robar. Uno de los primeros testimonios que escuchamos en Estados Unidos fue una mujer que llegó a contar que tenía el vicio de robar. Y cuando ella estaba contando, digo, ay, escuchar eso suena bien, el vicio de robar. Y como yo venía llegando a Estados Unidos, no entendí muy bien. Y dice, yo todos los días me robo algo de Walmart.
Y yo, ay, qué lengua, ¿verdad? Hasta que fui yo a Walmart y digo, ay, qué fácil que es robar aquí, ¿verdad? Es que en Costa Rica usted entra a un supermercado y al ratito anda alguien detrás suyo, ¿verdad? Así despistadamente viéndolo y viéndolo. Y uno sabe que lo están vigilando, ¿verdad? Y cuesta. Pero aquí es tan fácil robar. ¿Cuántos se han robado algo en Walmart? Ay. ¿Y las uvas que te comiste ahí? Ah, pero las uvas no cuentan. Dígale eso al dueño. O dicen free. Se come las uvas de Walmart o no. Y es más rico que pagarlas. Entonces ya hay algunos que lo ponen en el cochecito. Ahí van comiendo. Y dan vueltas hasta que se acabó la... Ay, mira, se acabó. Y pasan con el montón de ramitas vacías, nada más. Y la dejan para botarla. A veces vamos y yo robé una vez en Walmart. Pero sin culpa, pero robé, ¿verdad? Fui a pagar en ese de autopago y había un filón, ¿verdad? Y yo llevaba como 4 cositas. Eran como unos $12. Entonces, nunca había... Usted sabe que uno es medio de campo, ¿verdad? Y yo nunca me había atendido una máquina, y menos en inglés, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo inglés como para comer en McDonald's nada más. Can I have combo number 1? That's it. Y si me cambia la receta, me como lo que den porque solo ese puedo pedir. Y yo llego a pagar y estoy tratando de entender. Y la máquina me decía, apriete esto, y yo le apretaba todo y me lo rechazaba. Y ya un señor detrás mío con una cara tosiendo, y yo asustado, y yo trataba de pagar y me la devolvía. Y yo volvía para todos lados, y ya no tosía el señor y una morena y la viejita. Entonces yo me hice que el que había pagado y eché todo en una bolsa y me fui. Ay, Esthercita, eso es un amén, ¿verdad? Iba frío, me sudaba todo, ¿verdad? Pero me sentí bien. Digo, tengo récord criminal. Y después digo, no, yo después voy y pago, pero no pude ni comprar, voy a ir a arreglar un problema de esos. Y ahí siempre que voy, digo, aquí robé. Pero al ser humano le va a gustar hacer lo malo. Se siente bien haciendo lo malo, porque es nuestra naturaleza hacer lo malo. Nosotros no le enseñamos a los niños lo que no hay que hacer, lo aprenden solo. Lo aprenden solo. Y no toque eso, y van y lo agarran. Y no haga eso, van, porque está en nuestra naturaleza. Entonces, cuando se nos habla de ser fuertes, es con mis debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa parte que usted lucha internamente y que no vas a llegar a ser una persona de éxito hasta que no luches y no venzas? No quiere decir que se te va a quitar, quiere decir que va a ser una lucha constante mientras viva. Yo tengo cosas con las que lucho todos los días, y todos los días, y sé que mientras viva voy a luchar con esas. Nunca voy a quedar eximido. La palabra de Dios más bien me advierte y dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, no caiga, no, ya eso lo superé. Cuando uno dice, ya eso lo superé, está en una franja de peligro. Es mejor decir, no, yo no puedo hacer esto. Entonces, en mi propia naturaleza, soy fuerte. Algunos no pueden ver pornografía. Nadie debería verlos, pero algunos no pueden ver una escena pornográfica porque se corrompe completamente su mente. Y terminan adulterando en su corazón, en su mente o materialmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para mantener y ser fuerte con la pornografía? Pues en el momento que se puso la película un poco pornográfica, apagar el televisor. ¿O no? Eso es ser fuerte. Cuando la carne dice, deje ver qué hacen, usted sabe lo que van a hacer.
Yo ni estoy viendo, yo estoy oyendo. Usted sabe lo que está oyendo. Si tienes ese problema, yo he luchado mucho en mi vida con el aspecto pornográfico, porque en mi juventud yo me metí en muchas cosas que abrieron mi mente en áreas donde yo hubiera querido que no se abrieran. Entonces es una lucha constante. Y a mí no me avergüenza, porque el Señor me hace fuerte en mis debilidades. Y yo prefiero reconocer que tengo una lucha en esa área y no decir, no, a mí eso ni me da, y uno con los ojotes ahí pelados, ¿verdad? Entonces, cuando nos regalaron un paquete de películas en el cable que tenemos en la casa, venían unas peliculillas de esas bien calientes, ¿verdad? Pero llegaron solas, yo no las contraté. Y comencé a tener luchas, porque entonces me quedaba viendo televisión, el partido, y después vamos a ver qué están haciendo. Y con una debilidad interna, y muchas veces peleando, y muchas veces cayendo, metiendo información a mi mente que me iba a afectar y que me iba a alejar del éxito, de la bendición de Dios. Entonces un día tomé la decisión y digo, yo esta lucha no la puedo llevar solo, y para eso Dios puso a mi esposa. Entonces le hablé a Mayra y le digo, mira, ayúdeme, codifíqueme el tele para que no entren las películas de ciertos, ellos les ponen ciertas letras. Y Mayra le puso un código. ¿Por qué? Porque yo tengo que luchar contra mis debilidades. Y no crean que más de una noche no me levanté a voy a poner la fecha de nacimiento de Mayra, a ver. Ay, qué día nació Helen. Uno como un hacker, buscándole el código, esa bandida. Y un día le digo, mira, tengo que hacerle una modificación al tele. ¿Cuál era la clave? Y me dice, y yo medio le creo, y me dice, no me acuerdo. Y ahí está. Pero si yo no pongo esos límites, debilidades, esas luchas no las tiene Dios, las tengo yo. Y es mejor restringirse. Si es agarrar una amistad y cortarla de viaje, porque esa amistad es la que me induce a lo malo, hazlo. Y si fuera tu propio padre o tu propia madre, córtale. Porque la palabra de Dios dice, el que no dejara padre y madre por seguirme, no heredará el reino de Dios. Y no está hablando que es que tengamos que dejar los padres, es cuando los padres son quienes nos afectan más. Hay personas que se han tenido que separar de familiares. Dicen, no, es que cada vez que llego ahí me veo metido en lo mismo. Personas que sabes que cada vez que te juntas con ellos terminas mal. Tienes que ser fuerte para alcanzar el éxito y revisar la lista de tus amistades y decir, se borra, se borra, se borra y se fue. Que me quedé solo, es mejor estar solo que mal acompañado. Si eres débil en el licor, apártate de todo lo que huela a licor, aunque sea tu papá, aunque sea tu hermano. Si tienes debilidad en cualquier área, tienes que apartarte, porque eres débil. Y la otra parte que nos dice, sé valiente. Y la palabra valiente es el valor con que debemos enfrentar nuestras amenazas. La valentía tiene que ver con nuestras luchas exteriores. ¿Cuáles son las amenazas? Las cosas que me llenan de miedo. Para algunos la amenaza es perder el trabajo. Para algunos la amenaza es que la esposa lo deje. Para algunos la amenaza es no poder terminar la quincena. Para algunos la amenaza es una enfermedad, es un miedo, es un susto. Son cosas que como cristianos nos van a venir. Y hay personas que han estado totalmente destruidos, asustados, porque están siendo amenazados. Y no son valientes para enfrentar las cosas. Yo lucho contra mis debilidades, pero también tengo que enfrentar amenazas externas, cosas que ya no son de mí. Y tengo que decir, aquí tengo que ser valiente. Y hay que ser valiente para pararse y decir, yo sigo adelante. Que pasó tal cosa, ok, yo sigo adelante. Que mi esposa no quiere nada con Dios, no quiere venir a la iglesia, bueno, yo sigo adelante.
Y hablé con alguien y le digo, ¿por qué no volviste a la iglesia? Es que a mi esposa ya no le gusta. Le digo, reverendo, pero usted va a entregar cuentas por sí solo. No, es que a mi hijo no le gustó. Ser valiente y decir, no, yo tengo que ir adelante. ¿Sabe que para mantener y para sostener una vida de éxito necesitas ser valiente? Para decirle no a lo que tu cuerpo dice que sí. Les he dicho, para venir a orar a la iglesia hay que ser valiente. Y yo a veces los jueves como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana todavía estoy en la casa despierto y digo, ay, mañana hay oración. Y yo a estas horas levantado. Y me dan ganas de pasar un mensaje, decir, por motivos de un supuesto semitornado, se suspende la oración. Y he estado, y no lo digo para que ustedes digan, ay, qué bueno, no, es para que entiendan cómo se lucha. He estado a veces a las 4 o 5 de la mañana despierto en la casa, sabiendo que hay que venir a orar en ese día, y te dan todas las ganas del mundo no decir, no, hoy no. Y es donde Dios me dice, sea valiente, sea valiente. ¿Sabe que yo antes, cuando andaba de parranda, a veces llegaba a la casa como a las 6 de la mañana, me bañaba, me cambiaba la ropa y me iba para el trabajo? Ahí sí era valiente, ¿verdad? Y ahora con solo que paso en una mala noche, ay no, ya no voy mañana a la iglesia, es que tengo que descansar. ¿Sabe que para que estos muchachos estén aquí alabando y adorando y conduciéndonos a la alabanza correcta con Dios, tienen que esforzarse y ser valientes? Porque muchos están aquí cuando tal vez usted ni siquiera se ha levantado de su cama. Porque tienen más de un año de estar todos los viernes ensayando y practicando, mientras otros están tal vez en otras cosas más bonitas. Por eso yo doy tanta gloria a Dios por esos jóvenes, estas personas que uno dice, han sabido mantenerse. Porque yo sé que han rechazado invitaciones, porque hay cosas más divertidas que hacer que venir a un ensayo. Y han tenido que ser valientes de decir, no voy, no puedo. Es que si quieres tener éxito, tienes que pagar el precio. Cuenta la historia que había un joven, un hombre tocando en un recital de piano, pero era una maravilla como estaba tocando. Y mientras el hombre iba, el público comenzó a ponerse en pie y aplaudirle, porque era un genio. Y entre los aplausos se levantó alguien y le dice, yo daría media vida por tocar el piano como usted lo toca. Y el pianista se volvió y dice, eso fue exactamente lo que yo hice. Es que cuando vemos a alguien triunfar, es que se ha sacrificado. Cuando vemos un muchacho en una olimpiada que le están poniendo su medalla de oro, es un muchacho que tiene años de sacrificarse, que mientras todos los amigos andan de fiesta, él está acostado, que mientras todos comen chicharrones, él come brócoli. Es que hay que renunciar a muchas cosas para tener éxito. Y en la vida cristiana no vas a tener éxito si no eres fuerte y valiente. La fórmula del éxito, que Dios esté contigo, pero tú tienes que ser fuerte y valiente, porque no es Dios el que toma las decisiones por ti, eres tú. Cuando yo estoy siendo tentado, no es Dios el que va a venir a ver cómo me resuelve el problema. Soy yo el que tengo que ser fuerte o valiente, si es contra una debilidad o si es contra una amenaza. La fórmula del éxito: mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Qué rico suena, ¿verdad? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero ese Dios conmigo no es algo ligero, es que Dios viva en mí, que Dios esté full time conmigo. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo con mis propias fuerzas caigo. Por eso es que todos los días me debo conectar con Dios y decir: Señor, hazme fuerte en mis debilidades. Yo sé que hoy voy a salir a un mundo a ser tentado. Yo sé que hoy me va a llamar X persona. Yo sé que hoy voy a tener la posibilidad de hacer tal cosa. Yo sé que hay un mundo que va en contra y yo voy en contra de él. Pero Señor, si tú no me fortaleces, yo no tengo fuerzas. Dice que el Señor Jesús, el día que iba a ser crucificado, dice que estaba tan mal que dice que sudaba gotas de sangre y estaba pasando un momento terrible por las amenazas que estaba teniendo. Y dice que mientras estaba ese momento terrible, donde inclusive le dijo: Padre, no podremos arreglar esto de otra manera, ¿por qué no crucificamos a Pedro? Le dijo: Padre, ¿no puede pasar esta copa sobre mí? Dice que en ese momento, mientras Jesús estaba en esa agonía, Dios envió ángeles para que le fortalecieran. Porque Dios conoce nuestras limitaciones. Y cuando Dios nos ve luchando, nos va a amparar. Cuando tú estés luchando contra lo que más te cuesta y estés llamando a Dios, poniendo a Dios, téngalo por seguro que Dios no te va a dejar solo, pero tú tienes que luchar. Tú tienes que pagar el precio. Yo quiero ser exitoso totalmente, pero sé que para ser exitoso, Dios tiene que estar conmigo. Tengo que ser fuerte y muy valiente.